Cris. Hola Mariana, ¿qué tal? Gracias por permitirme este espacio de aprendizaje y compartir con vosotros esta experiencia del trabajo de las distinciones. Yo he escogido las emociones como una distinción del coaching ontológico porque me parecen verdaderamente importantes y relevantes en el proceso de coaching. Bueno, pero para antes de empezar quisiera enfatizar o recordar qué es el coaching ontológico, ¿no? El coaching ontológico es un proceso de aprendizaje en el cual transformamos el observador que somos para expandir nuestra capacidad de acción. Pero más allá de todo esto, ¿qué significa el observador? El observador es la forma particular que tenemos cada uno de nosotros de observar el mundo que nos rodea y de mirar, ¿no?, antes de intervenir en ella. ¿Y de dónde deriva el observador que somos? El observador que somos deriva de una combinación o una conjugación entre nuestros estados de ánimo, que ya veremos, es el tema que me trae hasta aquí, y nuestro cuerpo, que es el que nos permite accionar, y nuestro lenguaje, que es el lenguaje generativo, bien sea interno y externo. Bien, ahora veamos qué es la distinción. Una distinción es aquello que nos permite diferenciar algo de un todo. ¿Mm? Cuando decimos, aquí en España se dice, diferenciar el grano de la paja, porque las distinciones influyen en el cambio de observador que somos, porque al aumentar nuestras distinciones respecto a un tema en particular, nos abrimos a tener nuevos puntos de vista. Por tanto, al tener nuevos puntos de vista, nos abrimos a nuevas posturas, nuestras posturas cambian, se modifica nuestro lenguaje generativo, bien sea interno o externo, nuestras conversaciones en sí mismas cambian, nuestras interpretaciones también cambian, percibimos cosas de manera diferente y por tanto respondemos de manera diferente. Y esto verdaderamente es muy especial porque esto nos otorga un poder de elegir, porque muchas veces los hechos nos muestran una realidad, o sea, que ha pasado algo, pero es ahí mi interpretación la que le otorga sentido, ¿no? Esa conversación interna con la cual yo me explico ese acontecimiento como tal, es la que en realidad hace que mi observador o mi mundo le dé sentido, le otorgue sentido. Y esto es muy importante porque se dice que los seres humanos somos un mundo interpretativo. Observamos el mundo según las distinciones que tenemos y además de eso nos convertimos en el observador que somos. Por tanto, cuando tenemos las interpretaciones que nos damos o que damos respecto a los hechos, nos abren o nos cierran posibilidades, ¿verdad? Por tanto, también nos inhibimos o habilitamos acciones que antes no podríamos responder. Por tanto, ahora, una vez ya tenemos claro qué son las emociones, perdón, qué son las distinciones, voy a hablar sobre las emociones. Es un dominio que interviene dentro del observador. Es un dominio muy importante y relevante porque se producen cada vez que experimentamos un interrumpir en el fluir de nuestra vida. Es a lo que le llamamos en coaching ontológico quiebre. ¿Mm? Es un acontecimiento, pero nosotros le llamamos un quiebre, que es algo que una emoción inicial, hay un acontecimiento lo cual rompe ese estado de transparencia para generar una nueva emoción. Por ejemplo, estás en la oficina y si llega alguien con mucha energía, contento, dispuesto a participar y a compartir, pues esa energía también conlleva a generar un estado emocional en los demás también de cohesión, ¿no? Pero si hay alguien apático, un jefe apático, un compañero que de pronto no invita a trabajo en equipo, pues eso también hace lo suyo, ¿no? Entonces, afecta muchísimo nuestro desempeño, pero también nos muestran posibilidades de acción, posibilidades de trabajar, de, de,
de accionar, ¿no? También entraba en esa conjugación de esos tres dominios que conformaban ese observador que somos. Porque muchas veces confundimos, intentamos confundir las emociones con nuestros estados de ánimo. Pero es una distinción totalmente diferente a las emociones. Pero derivan de ellas mismas, porque nuestros estados de ánimo pueden convertir, nuestras emociones pueden convertirse en estados de ánimo. Pero también nos vemos arrastrados incluso por muchos estados de ánimo de las personas que nos rodean, bien sea en cualquier ámbito, en el trabajo, en casa, en cualquier espacio. Eh, Siempre estamos en algún estado de ánimo y cuando estamos en algún estado de ánimo, el estado de ánimo también nos tiene a nosotros, ¿no? Entonces, derivan de esa emoción inicial que yo les hablaba, hay un acontecimiento que es un quiebre y luego generamos otra emoción, lo cual decimos en coaching que lo que antes creíamos como posible puede tornarse a que no se dé, no sea factible. Y luego, algo que como hubiésemos considerado que era improbable, que no había posibilidades de realizarse, lo podemos realizar, ¿no? Es viable, repentinamente puede llegar a serlo. ¿Por qué? Porque dependiendo en el estado de ánimo que nos encontremos, nuestras conversaciones serán de una manera o serán de otra, nos abrirán a la acción o no. Que cuando además queremos coordinar acciones con otras personas, tenemos que tener en cuenta muy bien sus estados de ánimo. Sus estados de ánimo o los estados de ánimo de cada uno son importantes e influyen significativamente en la toma de acciones o de concreciones de acuerdos o situaciones importantes. Entonces, esto se vuelve transparente para nosotros, simplemente son nosotros los que se dan cuenta que nosotros estamos operando desde ese punto de vista, con esos lentes, o sea, ese prisma de ese estado de ánimo, a veces como al estar dentro en primera posición, nosotros lo vemos como normal, o sea, a partir de ahí juzgamos y nosotros no somos conscientes. Luego, con un trabajo se puede lograr establecer el nivel de conciencia o el nivel, identificar exactamente dónde estamos para poderlo trabajar y hacer un cambio de observador. Entonces, en este punto podemos llevar a decir que cuáles son esas conversaciones, cuáles son esas conversaciones que nos permiten eh, eh, cambiar nuestros estados de ánimo. Y todas las conversaciones son poderosas y todas las conversaciones nos traen aprendizaje. Eso verdaderamente para mí es significativo porque puedo dar fe que todas las conversaciones y todas las personas para nosotros nos enseñan siempre algo. En este punto quiero como expresarles el por qué le he otorgado el valor a esta distinción. Porque cuando venía una persona a hablar conmigo, me parece valioso saber el por qué esa persona se siente como se siente. Entonces, a partir de ahí, las emociones me han permitido, primero, conocer mis estados de ánimo, mis emociones en las cuales transito, en las cuales cohabito. Es para mí importante el conocerme a mí misma para luego conocer al de los demás. Aprender a cuál es la finalidad de cada emoción, porque finalmente al descubrir que no te sientes avergonzado porque te sientes triste o porque te sientes alegre o porque te sientes entusiasmado, porque te sientes enfadado, porque tal vez tengas algún resentimiento, tengas alguna ira por ahí escondida. Entonces, si nosotros entendemos y comprendemos, y es lo que básicamente me ha importado mucho el transitar por este espacio de este módulo de las emociones y de esta distinción, es eso, ¿no? Como al saber interpretar y saber cuál es la finalidad y hacia dónde nos conduce cada emoción, me abrió un espacio de posibilidades y de intervención a un coaching fenomenales, o sea, infinitas. Además, interpretar y gestionar adecuadamente tanto mis emociones como la del coaching. Eso permite dentro de un proceso de coaching para mí ser más clara, ser más efectiva
y abrirme a un espacio de posibilidades para generar al coachee un espacio donde él pueda encontrar la confianza en sí mismo o redescubrir su confianza, porque finalmente a veces la confianza yo creo que está en nosotros. Finalmente las personas a veces la perdemos dentro del espacio de posibilidades porque estamos en otro tipo de creencias. Pero luego esta persona, una vez ya descubierta, una vez ya teniendo claro cuáles son las emociones que le dominan, cuál es la emoción o los estados de ánimo en el que permanece y se ancla y que no le permite ampliar su espectro o cambiar sus espacios de acción, esa persona recupera su confianza. Eh, Otra cosa que le lleve a expandirse. Cuando esa persona descubre que es capaz, que se siente capaz, cree en sí misma, adquiere su confianza, es como ponerse un nuevo chaleco anti todo, pues es genial. La persona cambia de actitud y siente que es posible expandirse. La persona aumenta su reconocimiento, la persona ya se reconoce como un ser particular, individual y fabuloso. Ya la persona ya no vive en esa comparación diaria de que sí lo estoy haciendo peor y con respecto a qué. Finalmente la persona deja de ser como un juez, de estarse criticando todo el tiempo y de estarse viendo mal y condicionada para poder encontrar su para qué. Luego, esta persona, si se permite encontrar su para qué, yo creo que se convierte en el protagonista de su vida. O sea, que es justamente la intención final o primaria del coaching ontológico, que esta persona se convierta en lo que en realidad ha venido a ser, ¿no? Como encontrar su parte importante en el mundo. Y bien, para terminar, yo creo que terminaré con una frase que bien lo dice en el módulo. Dice que el verdadero descubrimiento no está en descubrir nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos. No ir a ningún sitio para reencontrarnos, sino para tener la capacidad de abrirnos, para tener nuevas distinciones, para que aporten en nuestra vida y ser lo mejor que nosotros verdaderamente podemos llegar a ser. Así que con esto me despido, estoy muy agradecida nuevamente con vosotras por permitirme este espacio. Eh, no es un más, un abrazo muy grande para todas y desde aquí, desde España, un poquito de sol, que ya salió el sol, chao. Hasta la próxima.